Hola, buen día. Esta es nuestra situación problema de generación de energía fotovoltaica de la materia de circuitos eléctricos y nuestro equipo está conformado por Sibelén Castellanos y María José Redondo. Y bueno, nuestra situación problema va enfocada en la creciente demanda de energía en México y sus limitaciones actuales, y se centra en la generación de energía fotovoltaica como una solución sostenible. Entonces, pues nosotras a través de simulaciones en Tinkercad y Multisim, pues evaluamos la eficiencia de sistemas en serie y en paralelo para de esta manera buscar diseñar sistemas fotovoltaicos que sean eficientes para fortalecer la capacidad energética del país. La problemática del reto va enfocada en la capacidad de la CFE y el gobierno mexicano para cubrir la demanda energética que está siendo amenazada por el crecimiento poblacional y económico, y además la falta de inversiones y acciones podría resultar en escasez y en apagones en los próximos 3 años, lo que afectaría a la economía del país. A pesar del gran potencial solar, también, como vemos, el país pues sigue dependiendo de los combustibles fósiles y pues nosotros en este reto pues debemos de proponer nuevas soluciones que tengan pues energías limpias, como sería en este caso enfocarnos en los sistemas fotovoltaicos. Con los conocimientos adquiridos en clase, pues hemos distintas formas de cómo hacer nuestro primer diseño de nuestro sistema de energía fotovoltaica. Y obviamente existen dos opciones para hacer con la conexión en serie o la conexión en paralelo. Ambas tienen ventajas y desventajas y algunas de ellas son que, por ejemplo, que en la conexión en paralelo, pues es mucho más fácil pues cargar la energía, aunque haya pues días nublados o en sombra, pero hay menor tensión para encontrar la potencia máxima. Y en el serie es al revés, puede llegar a ser un poquito menos efectivo en esos tipos de días que el clima varía, pero al mismo tiempo tener un mayor suma de tensiones. Al agregar un potenciómetro, como lo hice en las instrucciones para hacerlo físicamente, el circuito, ah, con la conexión en paralelo, pues ayuda a la eficiencia de esta, ya que sin el potenciómetro puede llegar a tener algunas fallas con altos voltajes y en serie ah, se balancea más para poder beneficiarse, aunque haya diferentes tipos de climas durante el día. Justificación. El crear un sistema de energía fotovoltaica para mejorar la capacidad energética de México eh, y al mismo tiempo hacer ciertos diseños para conocer el sistema de conexiones es mejor para la eficiencia de este mismo y es más conveniente para conocer la diferencia entre las conexiones paralelas y en serie cuando al momento de hacerlos físicamente y analizar todos los distintos factores que conlleva cada uno de estos y igualmente hacer pruebas para ver cómo con el tiempo cambios climáticos y pues cómo funcionan y conexión pues coincide más con las condiciones que se presentan en la problemática. Nuestra primera propuesta del arreglo del módulo lo realizamos en Tinkercad antes de realizarlo en físico con las celdas. Y bueno, en este pues hicimos dos arreglos, uno en serie, el cual conectamos a un potenciómetro para ahí ajustar la resistencia y medir su voltaje y corriente. Y el segundo fue en paralelo para de igual manera medir voltaje y corriente y de esta manera compararlos y medir los cambios en los resultados finales. Aquí podemos observar la figura 1 muestra el arreglo en serie y la figura 2 el arreglo en paralelo. Construcción de nuestras conexiones en paralelo, como se fue en la primera imagen y en la segunda en serie para pues de nuestro sistema fotovoltaico. Y pues el proceso consistió en colocar los módulos para medir voltaje del circuito abierto, luego utilizando un potenciómetro medir voltaje y corriente para conocer la relación voltaje-corriente de un solo módulo, así como con los dos módulos conectados en paralelo y en serie. Y pues así estudiar sus diferencias como había mencionado en las diapositivas pasadas. Para esto se conectaron dos módulos en serie y se alumbró solo uno de ellos, registrando las características de voltaje y corriente. Solo se alumbró uno de ellos para ver la diferencia entre cómo se cargaba uno y el otro recibiendo sombra. Y por último, graficamos las simulaciones para de esta manera obtener la corriente de salida, la caída de corriente y la potencia máxima. Y esta gráfica muestra
la simulación del circuito en paralelo. Y esta segunda gráfica muestra la simulación del circuito en serie. Y bueno, estas simulaciones de la generación de energía fotovoltaica nos indican que aunque la corriente de salida es menor en el circuito en serie, la caída de la corriente y la potencia máxima pues son comparables al circuito en paralelo. Y bueno, para elegir entre el circuito en serie o en paralelo, pues va a depender de las necesidades específicas del sistema que se requiera. Sin embargo, para esta situación problema, consideramos que la solución más viable y eficiente sería el circuito en paralelo, ya que la intensidad se suma manteniendo el voltaje en las placas solares, además de que de esta manera se va a lograr un mayor rendimiento en la potencia. Con este proyecto pudimos aprender sobre cómo afectan los distintos tipos de conexiones y sus características en serie y en paralelo y cómo las diferencias de las celdas y pues su capacidad de adopción también afecta al mismo tiempo esto. Y de igual manera sobre el uso de las herramientas externas con los simuladores de Tinkercad y de Multisim, que son muy importantes y probablemente vamos a seguir usando en el futuro, por lo cual debemos aprender y familiarizarnos con ellos. Y pues sobre cómo pues podemos llegar a abordar esta problemática que se nos presentó de manera correcta. Gracias. Y bueno, a través de esta situación problema exploramos herramientas como Multisim y Tinkercad, las cuales nos ayudaron a aprender sobre los circuitos fotovoltaicos en serie y en paralelo y cómo pues crearlos. Además de que pues concluí que estas herramientas son muy importantes para diseñar sistemas eléctricos y complejos. Y por último, considero que hay una gran oportunidad de crecimiento en la energía fotovoltaica, ya que va enfocada en la transición hacia pues, fuentes de energía más limpias y sostenibles. Gracias.